A ver, hemos dicho que queríamos hablar un poco de la contextualización de los eSports. Entonces, al final, siempre que queremos contextualizar algo, la mejor manera de hacerlo es con cifras, ¿de acuerdo? Nosotros en toda nuestra formación siempre hacemos mucho hincapié en que las cifras son importantes, ¿de acuerdo? Porque si no os gustan las cifras, ya os digo que no es que os olvidéis del sector, pero siempre son importantes. Aquí, como sector emergente y en el resto de sectores, ¿no? ¿En base a qué contextualizamos ahora mismo o en base a qué cifras podemos contextualizar el sector? Fundamentalmente hay dos, ¿de acuerdo? Es decir, para entender un poco la magnitud del sector, hablamos de la facturación que genera y en este caso en concreto, muy en concreto en este caso en los eSports, otro de los KPIs, otra de las métricas que más nos ayudan a entender cómo está evolucionando el sector son los espectadores, ¿de acuerdo? Luego hay otras dos métricas que estáis viendo ahí abajo que vamos a comentar después, pero fundamentalmente estas dos. ¿Por qué estas dos? Pues porque al final la facturación te dice cómo de grande es el sector y en el caso de los eSports, por lo que voy a explicar, las audiencias son fundamentales. Como facturación de los eSports hablamos de un sector que está facturando $1 billón, ¿de acuerdo? Esto, pues a la gente que a lo mejor normal y corriente como nosotros estamos acostumbrados a manejar unos cuantos euros a la vez en el día a día, hablar de 1 billón, que son 1.000 millones de euros, dices, este sector es gigantesco, ¿vale? Pero realmente, si os dais una idea, en los tiempos buenos, no ahora con el tema del COVID, pero en lo que sería un año 2019, el presupuesto para fichajes del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona ya estaríamos hablando de 1.000 millones, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de toda una industria que realmente va a facturar o que tiene una previsión de facturar en este año 2021 lo que directamente se gastaban dos clubes de fútbol en el año 2019, ¿de acuerdo? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Bueno, esto es por lo que os digo que hay que contextualizar lo que son los eSports ahora mismo. Hombre, si hablamos de que todo un sector hace o genera lo mismo que lo que hace dos equipos de fútbol, parecería que el sector pues, no tiene mucho futuro o que no es muy interesante, ¿no? Lo que ocurre es que no hay que ver una foto fija, lo que hay que ver es una evolución, ¿de acuerdo? Y como yo siempre le digo a los alumnos, si tú miras la foto fija no vale de nada, mira la evolución. La evolución es, aquí hace 5 años no había absolutamente nada, en 5 años, literalmente, ¿eh? Fíjate lo que ha ocurrido en 5 años y ahora ponlo en contexto con otras industrias semejantes. No vamos a entrar aquí porque no es el día ni el momento para hablar de si eSports, deporte y demás, porque luego vamos a comentar un poco, pero si lo comparas un poco, por ejemplo, con el fútbol hasta que empezó a generar unas cifras similares, tardó muchos más años. Es decir, aquí lo que está importando y por lo que hay pues ese fervor y ese boom de los eSports, que seguramente es parte de lo que os haya inundado y de lo que os haya traído a este webinar, es la velocidad que está teniendo el sector. Las cifras todavía no son comparables a otros sectores, pero la velocidad a la que se están produciendo lo que nos indica es que en a lo mejor 10, 15 años conseguimos como industria, los eSports, lo que otros deportes u otras industrias a lo mejor han conseguido 100 años. Con lo cual, evidentemente, esto significa que hay una oportunidad de negocio. Una oportunidad de negocio en todos los sentidos, a nivel de negocio para las empresas, a nivel de empleo para la gente que ya trabaja en el sector, etcétera, etcétera. Que todavía no ha llegado a su pico, ni muchísimo menos, y que todavía no es que digas, oye, hoy hago así y ya tengo un trabajo en los eSports. Yo no os voy a mentir, ¿de acuerdo? Pero sí que hay oportunidades que cada vez se van generando más y, por lo tanto, hay una oportunidad de posicionamiento, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con las audiencias. En los eSports, ¿por qué es importante medir audiencias? Pues porque al final lo que ha hecho precisamente que se genere una industria que genera negocio que puede estar dando lugar ahora a una facturación de 1.000 millones, es que bueno, yo literalmente tengo 44 años, yo me acuerdo que cuando estaba jugando con la Super Nintendo, que tampoco hace tanto, soy mayor, pero no tanto, hace 30 años, ¿de acuerdo? Yo tenía mi Super Nintendo, tenía aquí a mi colega Manuel y nos echábamos unas partidas no me acuerdo cómo se llamaba el juego de fútbol ya, ni me acuerdo, estábamos él y yo y no nos veía nadie. Con la llegada de las nuevas tecnologías, con la llegada de Internet y demás, ¿qué se ha producido? Pues que esa partida que Manuel y yo echábamos de forma local, yo la puedo hacer con una persona que está literalmente al otro lado del mundo, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino que encima haya gente que nos vea y que le interese vernos, porque a lo mejor Manuel y yo, o quien sea, desarrollamos una serie de habilidades con un mando o con un teclado y un ratón que son dignas de verse. ¿Por qué no? Oye, lo mismo que se generan unas habilidades en el fútbol, en el baloncesto, en otros deportes o en otras artes, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo lo que esto ha permitido es que, como digo, esa audiencia vaya creciendo y cuando hay una audiencia se genera automáticamente el negocio. Ha pasado en la televisión tradicional, ha pasado, por ejemplo, en el fútbol, precisamente por la televisión, cuando llegó todo el tema de los derechos de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, son los dos parámetros que ahora mismo, digamos que más contextualizan el sector. Si os dais cuenta también,
igual que decíamos con el tema de la facturación, 400 millones de espectadores al año no son tantos. Estamos hablando de que ya creo que andamos por 7.000 millones en el planeta, ¿de acuerdo? Pero la gracia está, como os decía, en que cada vez va creciendo más, cada vez, digamos, que le vamos quitando como industria más espectadores o más tiempo de retransmisión, de visionado a otros deportes tradicionales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, esto lo vamos a ver después, ese punto 3 y 4 son datos también, bueno, importantes. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona el tema de los patrocinios, que es ahora mismo a día de hoy lo que sustenta el sector y requiere un cierto cambio, ¿de acuerdo? Una cierta revisión del modelo y por eso vamos a ver por qué hacemos determinado tipo de formación en eSports Profesional. Y bueno, también os he dejado un poco datos de España, porque al final sé que muchos o bastantes venís de Latinoamérica, pero el grueso, pues es verdad que venís de España, ¿de acuerdo? Con lo cual no solamente vamos a hablar de cifras globales, sino que os interesa entender cómo está el mercado español. Y el mercado español ahora mismo, a día de hoy, factura 35 millones. No es prácticamente nada. Pero es que hace, como decía antes, si vemos la película completa, hace 5 años no sé si llegaremos a los 3, 4, 5 millones. Con lo cual, de nuevo, lo que hay que entender es la progresión que tenemos en el sector, ¿vale? Y yo creo que esto lo contextualiza bastante bien. Yo, sobre todo, en este primer punto, el mensaje que quiero que tengáis, porque a mí me gusta ser bastante sincero, es, hay mucha prensa generalista, mucha gente que está diciendo esto es el boom, esto es el futuro, tal cual. Si yo no digo que no, faltaría más. Me estaría tirando, digamos, entre comillas, piedras a mi propio tejado. Pero hay que entender que con pausa, con tranquilidad, que esto no es ahora mismo llego, pego una patada y tengo un trabajo dentro de los eSports y precisamente por eso creemos que es necesario formarse en los eSports de la manera adecuada y de la mano de las entidades adecuadas.